cuenta para poderles brindar esta charla del día de hoy, procesos de transformación y reciclaje de residuos plásticos. Entonces, bueno, veamos, Daniela, ahí todos estamos viendo. Sí, ahí vemos. Ok, bien. Bueno, es un punto importantísimo dentro del el sistema o dentro de este tema de reciclaje, lo que vamos a ver hoy. Hoy, digamos que el objetivo que vamos a tener nosotros, pues digamos que todas las personas que estamos interesadas en este tema de reciclaje, em, es ver la importancia que tienen los plásticos dentro de pues, todo este campo grandísimo que podemos eh, tener en cuenta, como es el procesamiento y ver qué herramientas o qué procesos industriales ingenieriles nos pueden servir para reincorporar un plástico reciclado o reciclarlo y poderlo incorporar en un producto nuevo que podamos comercializar y que podemos volver a utilizar, ¿cierto? Entonces, dentro de la temática y dentro de los temas a tratar hoy, tenemos en primera medida importancia de la calidad de materias primas antes de ser procesadas. Vamos a ver aquí qué debemos hacer en la materia prima antes de incorporarla a un proceso de reciclaje. Identificación de plásticos, vamos a ver algunas, digamos que, métodos visuales y mecánicos que podemos tener muy al alcance nuestro o al común para poder identificar qué polímero o a qué polímero estamos identificando y cómo lo podemos reciclar. Vamos a ver procesos de transformación de plásticos, que es digamos que el foco de nuestra charla, y allí vamos a tener selección, molido y lavado de plástico, o sea, cómo preparamos ese plástico, cómo lo molemos y cómo lo lavamos para poderlo entregar a un proceso de transformación. Vamos a ver un proceso de peletizado, ¿cierto? Que pues es súper importante antes de utilizarlo, de poderlo poner en función de cualquier producto terminado. La extrusión de monofilamentos, vamos a ver extrusión de láminas, extrusión de perfiles, cómo extruimos las bolsas y soplado de envases. Y por último, vamos a ver el tema de inyección. Importante pues que prestemos mucha atención a los datos, digamos que a los datos importantes o a las reseñas que veamos en la presentación. Al final vamos a hacer dos preguntas, creo, Daniela, para que podamos participar, bueno, en la entrega de algún regalo, algún detalle de parte de la comunidad Biocírculo. Em, bueno, creo que estamos todos y comencemos. La transformación de plástico reciclado. Bueno, como todos conocemos, el tema del ciclo de vida de un producto plástico que actualmente ha tomado gran fuerza, no solamente en Colombia, pues en otros países que están súper adelantes en este tema, eh, nos han enseñado a que debemos nosotros, como usuarios, eh, poner nuestro granito de arena. Yo siempre bueno, pongo, digamos, en conocimiento y me gusta recordar en las charlas y en las conferencias que podemos dar la importancia de nosotros como usuarios dentro de este proceso de reciclaje. Entonces es importantísimo que nosotros como usuarios iniciales, y hablo de nosotros como padres de familia, nosotros como cabezas de hogar, como hijos, como, bueno, pertenecientes a la sociedad, debemos tener la conciencia de hacer una correcta selección y clasificación en la fuente. Entonces, me gusta siempre poner y dejar, digamos que el tip y que todos nos pongamos esa camiseta en donde nosotros vamos a ser responsables, no desde ahora, pienso que desde antes, pero pues si es desde ahora y no lo hemos hecho, a reciclar nuestras casas. Es importante a todos los participantes de esta charla, como dejar este mensaje de reflexión a que nosotros podemos aportar desde nuestro hogar, desde nuestras oficinas, desde nuestro lugar de trabajo y desde el mismo comportamiento como pertenecientes a una sociedad que debemos reciclar de manera correcta. Entonces, ahí queda ese tip para que todos en nuestras casas pues lo hagamos, que enseñemos a nuestros padres, a nuestros hijos y familiares y hagamos extensiva esta invitación.
¿Por qué? Porque de verdad que cuando uno ya está en la industria y está metido mucho más en el tema del reciclaje de plástico, uno se da cuenta que nos falta muchísimo en tema de cultura y de tema de pertenencia, de que yo me ponga la verdad el sombrero y decir, oiga, voy a reciclar y voy a entregar un mejor producto reciclado, mejor clasificado para que todas estas personas que intervienen en la cadena del reciclaje de plásticos, pues les quede mucho más fácil el trabajo, ¿cierto? Y que tengamos productos de mejor calidad, como productos terminados, al utilizar estos plásticos reciclados y que también pues aportemos nuestro granito de arena al sostenimiento del medio ambiente, que es parte de la herencia que podemos dejar a nuestra sociedad. Entonces, vemos aquí en esta presentación, digamos que los dos tipos de plásticos que más comúnmente se conocen en la industria. Vemos en la parte superior una botella de PET y en la parte inferior vemos polietileno soplado, todo lo que es envases de detergentes. Estos van a pasar o inician desde una clasificación desde nuestras casas, luego van a ir a unos puntos de acopio. Posterior a esto van a ser triturados, luego peletizados y podemos obtener productos terminados si hacemos una correcta y adecuada selección. ¿Por qué la importancia de la calidad de materia primas antes de ser procesada? Esto es bien importante, como les mencionaba, porque dentro de ese universo que hay de materiales plásticos y de materiales reciclables, eh, hay algo que es un tema de contaminación por polímeros que de cierto modo, si no lo hacemos de manera correcta, lo que va a pasar es que al final tenemos contaminaciones tan graves que no podríamos usar estos materiales, estos productos que estamos reciclando para un fin específico, como el caso del PET o el PVC, que son, más adelante lo veremos, pero pues son polímeros muy, digamos que dentro de la familia tienen propiedades similares, pero que funden a temperaturas distintas. Entonces, si uno llega a contaminar eh, por ciertas cantidades o partes por millón dentro del producto terminado, estos productos, lo que va a pasar es que al final vamos a tener que darle otra disposición a estos plásticos. En teoría, pues no es enviarlas al relleno, pero sí se van a utilizar en productos que son de muy bajo, digamos que valor adquisitivo dentro de la cadena para ser recuperados nuevamente. Entonces, es importantísimo. Y lo que vemos acá es que el plástico, digamos, tiene muchísimas etapas de clasificación. Esas etapas de clasificación van prácticamente desde la clasificación en la fuente, que es lo que nosotros consumimos a diario, ¿verdad? Que lo podamos nosotros utilizar, usar esos productos que vienen en estos empaques y poderlos disponer de manera correcta en nuestros chutes de basura en la casa. Entonces, separar los plásticos de los metales. Ojalá pudiéramos hacer eso en casa, pero pues con el hecho de que nosotros podamos entregar un producto o un envase reciclado en una bolsa blanca. eh, bueno, si no podemos ir hasta allá de poner el cartón aparte, el vidrio, el metal, pues sí entregarlos y disponerlos de la mejor manera. Ese es el primer paso de clasificación y de selección para que un producto pueda ser utilizado, un producto de estos reciclables pueda ser utilizado en un producto final nuevamente. Posterior a esto, pues viene una clasificación de la persona que es reciclador por profesión. Estas personas, pues, en los chutes o en las calles o en distintas partes van buscando este material y lo van seleccionando. Ellos ya tienen una selección más específica porque pues son recicladores de oficio y conocen de fondo eh, qué tipo de polímero estamos buscando, qué estamos clasificando, qué es bueno, qué es malo. Y bueno, es una segunda etapa en la clasificación. Pues, esto viene una clasificación en las bodegas de acopio, donde el material pues ya es prensado. Aquí tiene otra clasificación. Ese material viene siendo, digamos que, seleccionado nuevamente y corrigiendo, digamos que los errores que se han venido cometiendo desde la clasificación en la fuente hasta pues ya el punto de ser embalado. En este punto de embalaje ya llega pues a la clasificación a la industria, que allí donde ya se tienen empresas que recuperan el plástico, hacen una selección más precisa, más a fondo, y ya vemos que, digamos, son 4 actores dentro del proceso de clasificación de un material para poder ser incorporado a una línea de moliendo y lavado. Entonces, importantísimo que tengamos en cuenta
que estos pasos son vitales e importantes para poder recuperar un plástico, un polímero, el que sea, de la mejor manera. Bueno, dentro de nuestro temario tenemos cómo identificar los diferentes plásticos. ¿Cómo hago yo como usuario o como persona interesada en este tema de reciclaje en identificar los distintos polímeros, en este caso plásticos, ¿no? Los polímeros dentro del universo de botellas, y uno las ve y de pronto las personas que son consumidores o hacen partes de la parte de consumo únicamente y no han estado ya en el tema industrial, uno ve todas las botellas prácticamente iguales. Bueno, si uno ya lo ve más a detalle, hay, digamos que distintas características dentro de los materiales que nos van a permitir identificarlos y hacer una selección correcta antes de ser procesados. Eh, bueno, hasta acá vamos muy rápido, vamos bien. Daniela, ¿cómo ves? ¿Ya están todos presentes? ¿Hay alguien que de pronto... Bien, sí, eh, vamos bien, pues hay varios que se están uniendo, pero no, dale, vamos bien. ok, vamos continuando, listo. Las preguntas al final, ¿no, Daniela? Sí, yo creo Todo lo que que tengamos. Ok, de dudas. Al final, al igual, pues, como les mencionaba, las personas que se están conectando, por favor, pues, tomar nota y estar muy atentos a los datos que se están dando, porque, pues, al final vamos a hacer algunas preguntas y que, pues, bueno, los van a hacer acreedores a algún premio de la comunidad BioCírculo. Bueno, continuando con la identificación de los plásticos, la primera y digamos que más comúnmente conocida es la identificación numérica. Entonces, todos los plásticos o polímeros tienen una identificación por un número que ya todos pues, podemos encontrar en los envases y en los productos plásticos que identifican qué tipo de polímero es. Entonces, se identifican por 7 números, como los vemos en pantalla. Están en un triángulo o están dentro de un triángulo con unas flechas que hacen, digamos que un círculo o van dando una secuencia de círculo y que nos indican que este plástico o polímero es reciclable, o sea que lo podemos utilizar y lo podemos reincorporar dentro de la cadena de reciclaje. Entonces, les mencionaba al inicio, de los más conocidos, el número uno, que es el PET, ¿cierto? Botellas de bebida, las bebidas gaseosas es donde más encontramos, botellas de agua y envases de aceites vegetales. El número dos, que es el polietileno de alta densidad. Envases también, podemos encontrar envases de detergentes, envases de Clorox, envases de pinturas y bueno, se utiliza mucho en envases para la industria, no tanto para bebidas de consumo humano. Y encontramos también polietilenos de alta densidad en bolsas. ¿Cierto? Algunos rígidos también, algunas canecas o envases que se utilizan, todas esas canecas de pintura, esas canecas vienen en polietilenos de alta densidad. Ese es el número dos. El número tres identifica el PVC, no muy conocido, pero sí súper contaminante con el PET, ¿no? El 1 y el 3 son elementos que por su composición química y su naturaleza son muy cercanos en cuanto a propiedades, pero funden a distintas temperaturas, lo que los hace contaminantes uno del otro. Entonces, tienen distintas aplicaciones. Eso en cuanto a envases. eh, y también en PVC lo encontramos de manera rígida o blanda. Rígida podemos encontrar las tuberías, perfiles, y blandos podemos encontrar desde las botas de caucho hasta recubrimientos de cables eléctricos y bueno, otras aplicaciones que se tienen el PVC. Entonces, este número 3 hace referencia al PVC y así lo podemos identificar. El número 4, polietileno de baja densidad, digamos que también se encuentra mucho en el tema de bolsas y también en envases de contenidos de cremas y de maquillaje, en champú. Encontramos mucho el polietileno de baja densidad que por su resistencia su baja resistencia a la tracción y poca memoria, sirven para contener estos elementos, el número 4. El número 5, que es el polipropileno, que es
yo digo, primo hermano del número 2, polietileno de alta densidad, tienen un comportamiento muy similar mecánicamente, pero con una fluidez distinta, un poco distinta. Entonces hay unas aplicaciones para las cuales viene este polipropileno. ¿Y dónde lo encontramos? En envases y productos para artículos para el aseo o todo lo que tiene que ver como utensilios de casa, todo lo que encontramos como canicas, hay algunas que son canecas, las tapas, en su gran mayoría las tapas de las bebidas vienen en polipropileno. Vasos desechables, bueno, en fin, encontramos muchos productos dentro de ese número 5, que es el polipropileno. El número 6 y 7 son más bajos de consideración, son polímeros ya más específicos en la industria electrónica, pero se encuentran el poliestireno. Aún estamos encontrando todavía mucho envase plástico, como vasos y platos desechables, y que hoy día pues es un tema de reciclaje grandísimo, ¿no? Este poliestireno ha entrado con fuerza también. Los envases de yogurt, envases de estas margarinas, de las mantequillas para mesa. Eh, para conocerlos, digamos que de alguna manera, poliestirenos también se encuentran o los podemos encontrar en algunos equipos electrónicos, algunas partes de o carcasas de computadores, de celulares, encontramos poliestireno. Y otros, que ya es un tema de polímeros más ingenieriles y que se usan más por su resistencia tanto a la fricción como a la tracción. Son más mecánicamente, se comportan distintos para hacer de pronto engranajes de algunas piezas de maquinarias ya más robustas, y son polímeros más específicos para la construcción de maquinarias. Están catalogados en estos otros. Todos ellos, digamos que cubren en general todos los plásticos que podemos encontrar nosotros en nuestra vida cotidiana. Pero pues como les mencionaba, los más utilizados del uno, el 2, el 3 y 4, PVC y polipropileno. 5 y 6 son, digamos que en menor cantidad, pero aparecen y que también son reciclables, ¿no? Todos estos elementos los podemos recuperar de cierta manera y llevarlos al ciclo de transformación para volverlos a utilizar y poder eh, eh, obtener productos nuevos. Esa es la primera, digamos que, manera de identificar un plástico, ¿cierto? El número. Eh, Hay algunos, digamos que mecanismos o métodos que lo podemos hacer, que es ya algo más mecánico, que es someterlo a la fricción o quebrarlo. O sea, si yo flecto un plástico, ahí en la gráfica de la derecha vemos dos manos teniendo, digamos que una vara o una lámina recta. Hablamos algo que se llama, o una propiedad que tienen los polímeros, que es la memoria. Y la memoria se entiende en los plásticos, es esa capacidad de retornar a un estado inicial o una figura inicial, a un estado inicial después de haberlo flectado, ¿cierto? Entonces, se dice que un material plástico tiene memoria cuando retorna a su estado inicial o a su eh, forma inicial. Vemos que otros al flectarlo no retornan a su estado inicial o a su forma inicial, y ahí decimos que ese material no tiene memoria. Entonces, de esta manera podemos identificar un polímero para saber si de pronto yo me enfrento a la clasificación de esto se ve mucho en el polietileno y en el polipropileno, polietileno y polipropileno. Eh, que estando en su estado rígido en algunos objetos, uno no alcanza a diferenciar si es polipropileno o si es polietileno, y que ambos son contaminantes el uno del otro, ¿no? Para ciertas aplicaciones. Entonces, vemos que el polipropileno tiene memoria, es decir, al flectarlo, retorna a su forma inicial. Y vemos que el polietileno de alta densidad o de baja densidad no tiene memoria. Adicionalmente, cuando uno quiebra o flecta un plástico, un polímero, deja marcas en su gran mayoría. ¿Cuándo dejan marcas? Por ejemplo, para el polipropileno es una línea blanca. Cuando tú lo doblas, él retorna, trata de retornar
o sea, a tomar su forma inicial, tiene memoria y queda una ligera línea blanca sobre la superficie y eso nos puede ayudar a identificar que un polímero o que ese polímero se trata de un polipropileno. A diferencia del polietileno de alta densidad, cuando tú lo doblas, él tiende a quedarse, no retorna a su forma inicial y no deja esa marca blanca. Entonces son digamos que, herramientas de acceso muy fácil para poder identificar, en este caso de los polietilenos y polipropilenos que abundan en su gran mayoría del reciclaje que usamos a diario, eh, y poderlos catalogar, polipropilenos o polietilenos. El PET en general tiene memoria y no deja marca al doblarlo. Entonces, digamos que para los otros polímeros, hay una tabla que les voy a dejar, Daniela, para que la compartas en la comunidad, que nos sirve para identificar cada uno de los polímeros y esa situación de al quebrarlo. Ahorita vamos a ver otra que es al someterlo al fuego, que nos puede ayudar a identificar fácilmente qué tipo de polímero es y no contaminar polímeros unos con otros. Bien, esta es el segundo método que les quería mostrar para identificar un polímero. El tercero, como les mencionaba hace un momento, es al someter un plástico al fuego. Cuando nosotros sometemos al fuego algunos plásticos, ellos al apagarse generan un humo y dependiendo ese color del humo, puedo identificar también de qué polímero se trata. También podemos ver cuando está encendido esa llama, si arde y si al retirar o al quitar la fuente del fuego, algunos polímeros quedan encendidos, otros se apagan, unos se inflan, otros se escurren o gotean. Y los olores que emanan nos pueden dar pistas o nos pueden decir con mucha certeza qué tipo de polímero estamos nosotros seleccionando o clasificando. En el caso, por ejemplo, del PET, el número 1, ese PET, al yo someterlo al fuego y al retirarlo, él va a emanar un humo y ese humo es negro, es un humo negro denso y el olor que emana es un olor frutal o aromático. Entonces uno huele y realmente, pues, bueno, el humo es humo y es complicado de olerlo, pero huele a dulce, huele algo aromático. A diferencia digamos que nosotros, para diferenciar ese PET que es muy parecido al PVC o a envases de PVC, el PVC, al someterlo al fuego, el humo que él suelta es un humo blanco, ¿sí? Y ese humo es irritante, o sea, yo al percibir el olor, uno ya siente que es un olor fuerte, o sea, no lo puedes ni siquiera inhalar, o sea, él es muy fuerte. Ahí los podríamos estar comparando con un PET y poder saber, oiga, esto es PET o esto es PVC, ¿me sirve o no me sirve para el proceso que estoy poniendo o para la selección que estoy haciendo o lo que voy a llevar, el proceso que voy a llevar a cabo? Y así sucesivamente podemos ver toda la tabla, pero pues bueno, esta tabla también la dejo, Daniela, para que ustedes la compartan y podamos tener, digamos que la identificación de un polímero al someterlo al fuego. Los polietilenos, polipropilenos huelen a vela apagada cuando uno los retira al fuego. Esa como a cera derretida. Y bueno, ya algunos gotean, otros se inflaman en la punta, otros siguen encendidos, otros apagan. Hay un colorcito específico también para el caso de los polietilenos, donde puede ver esos colores que resultan al someterlo al fuego y podemos identificar qué tipo de polímero es. Bueno, este es el tercer método de identificación de plásticos. Hay uno que es muy común también y es muy fácil de utilizar para la identificación de un plástico y es su densidad con respecto al agua. Entonces, algunos polímeros tienen una densidad y esa densidad al compararla con el agua hacen que estos se hundan o floten. En el caso del polipropileno y polietileno, en la figura que vemos, flotan. Ellos flotan al ponerlos en un tanque de agua
ellos van a irse hacia la parte de arriba. Los dos, polipropilenos y polietilenos. Entonces, por eso la importancia de que antes de que nosotros podamos moler o poder tener estos polímeros ya molidos, es importante identificarlos, porque una vez ya los lleves a la molienda, ya que estén revueltos los materiales, es muy complicado por densidad o en el momento de un proceso de molienda, es muy complicado ya separarlos. Bueno, hay alguien que tiene por ahí el micrófono abierto, si nos ayudan a Sí, cerrarlo. ya estoy buscando, pero no veo quién es. Es JF, no sé, es Julio F. Ah, ya. Yo te voy a decir. Ya. Ok, bien, bien, gracias. Bien, bueno, entonces hablamos de la densidad con respecto al agua. Polímeros como el polipropileno y el polietileno flotan. Y en el caso del PET y el PVC, ambos se hunden. Entonces, si vemos, como les mencionaba hace un rato, polipropileno y polietileno son primos hermanos y PET y PVC al igual. Entonces, esos dos, al unirlos, perdón, al ponerlos en un tanque con agua o al lavarlos, ellos se van a hundir en el caso del PET y el PVC. Entonces, ya es supremamente complicado uno tener una separación o va a ser mucho más difícil. Hay tecnologías que lo hacen, pero ya se hace más difícil y son poco eficientes. Es más complicado separarlos una vez ya están molidos. Por eso la importancia de identificarlos antes de molerlos, porque esto contamina. Entonces, por eso cuando en las bodegas o en las empresas que reciclamos, cuando hablamos de PVC, es un contaminante súper crítico. Por eso no se reciben. No se reciben o en casos es imposible ya en casos separarlos cuando ya exceden ciertas partes por millón. Entonces es importantísimo el tema de la densidad con respecto al agua en los polímeros y es otra herramienta para identificación de plásticos. Bueno, fueron cuatro, ¿no? Vimos cuatro herramientas para identificar polímeros. Ya después de esto, de que tenemos nosotros muy bien seleccionados nuestros polímeros y clasificados tanto por color como por tipo de polímero, podemos iniciar un proceso de molido y lavado. Entonces, ya una vez nosotros tenemos los polímeros separados, veremos nuestro primer proceso que incorpora los plásticos para ser reutilizados. Entonces, por lo general, también en las plantas de procesamiento y de molienda hay inicialmente, como les mostraba en una diapositiva inicial, hay una separación, una clasificación. O sea, nuevamente en este punto, antes de ser incorporados a una línea de molienda, lo que hacemos es clasificarlos y validar que lo que estemos incorporando en la línea no tenga contaminantes, no solamente polímeros, sino también vamos a separar ahí qué, colores, vamos a separar otros tipos de residuos como los metales. Dentro de los metales encontramos ferrosos, no ferrosos, aceros inoxidables. Entonces, dentro de este proceso de separación y de clasificación antes de ponerlos en una línea de molienda, es muy importante retirar todos esos elementos. Entonces, existen herramientas en la industria que son equipos especializados para remoción de esos elementos, ¿cierto? Entonces tenemos placas magnéticas, podríamos utilizarlas. Esas placas magnéticas tanto nos pueden retener todo lo que es ferro. Ya para temas de aluminios o elementos no ferrosos o el acero inoxidable, se deben utilizar equipos con tarjetas electrónicas que identifican esos elementos y los separan en batches. Actualmente también pues, existen también equipos de tecnología que lo que hacen es generar una corriente, cargarlos a estos elementos no ferrosos y los separan en un proceso eléctrico. Entonces es importante, digamos que retirar todos esos contaminantes antes de molido.
Bueno, acá vemos, digamos que dentro del proceso de reciclaje de PET, que iniciamos con una clasificación, una separación antes de ser incorporados a la línea. Removemos todos los contaminantes. Después de esto hay que retirar las etiquetas. Entonces hay equipos que retiran las etiquetas. Son equipos eh, que son muy eficientes y nos retiran tanto las etiquetas que pueden separarse por flotación, que son las de polipropileno y polietilenos, como veíamos hace un momento en la identificación por densidades con respecto al agua, pero también pues, es importante remover etiquetas de PVC, que pues en algunos productos ya se están, digamos que cambiando, reemplazando estas etiquetas de PVC, en el caso del PET, eh, por algunos otros polímeros compuestos que nos ayudan a que esas etiquetas floten también, ¿cierto? Porque pues como veíamos en una diapositiva anterior, el PVC y el PET se hunden. Al hundirse, se mezclan y tenemos contaminado el material. Es por eso también importantísimo cuando dentro de un plan de calidad en una empresa se solicita que se retiren ciertos polímeros de los que se están comprando, es importante hacerlo. Bien. Em, Luego de esto, hay una clasificación automática, ya en una línea de molienda de PET, hay equipos de bottle sorters o sorteadores de botellas que identifican de manera automática qué tipo de polímero están pasando o qué tipo de polímero. Entonces, en estas máquinas, en estos sorteadores de botellas, uno puede eh, hacer una receta o hacer una calibración del equipo para que me deje pasar solamente PET, para que me deje pasar solamente PET de un solo color y para que me retire los otros colores, para que me retire metales, para que me retire otros tipos de polímeros y digamos que sea de ayuda, importante en la selección y antes de ser molido el material. Entonces, aquí es otro punto de lo que veíamos en la diapositiva anterior, que es otro actor, es otra clasificación dentro de la selección del reciclaje del polímero. Entonces, si bien lo vemos y hemos analizado la presentación, ha pasado por muchas manos, por muchas selecciones. Aquí llega una manera automática, a un método automático para selección de polímeros, tanto por color como por el polímero que es, para no contaminar y poder recuperar el material que se está haciendo o que se está sometiendo a recuperación. Entonces, es importantísimo ese tema de la selección automática. Bueno, las selecciones automáticas, como es de saber, no todas son tan eficientes al 100%. Debemos incorporar también personas. Después de esta clasificación, antes de molerse, también intervienen personas que corrigen, digamos, los errores que puedan tener la máquina o esa eficiencia que dejó de tener la máquina. Entonces ya hay, digamos que una certeza en que las botellas se seleccionan de manera correcta y que pueden pasar a un proceso de triturado o de molienda del plástico o polímero que estemos trabajando. Entonces, el objetivo pues, de triturarlo es buscar un tamaño homogéneo de los flakes o de las hojuelas para poder ser alimentadas en las máquinas, procesos de los cuales pues vamos a hablar más en adelante. Entonces, existe un cribado o un tema de tamaño que le damos a estas hojuelas específico para poderlo llevar a un proceso tanto de lavado como de transformación más adelante. Por lo general, en este proceso de triturado, en la gran mayoría de líneas, empieza el proceso de lavado, donde ya interactúan con el agua, con algunos químicos y detergencias, que lo que hacen es retirar o remover toda la suciedad que puedan tener las botellas. Después de eso caen a unas tinas de descontaminación. Esas tinas de descontaminación, lo que se hace es por medio de su densidad, como lo hablábamos hace un momento, separar lo que se nos pudo haber pasado y en el caso de pronto de la etiqueta que no se pudo lograr remover o de las tapas, que son polipropilenos y polietilenos, flotan, en el caso del PET, se hunden y tenemos ahí la separación o descontaminación por flotación. Entonces son tanques
con una cantidad de agua, y lo que hacen es que en la parte superior, por medio de unas aspas, van retirando esos elementos que flotan y se retiran del proceso del lavado. Luego de tenerlos descontaminados, estas hojuelas pasan a un lavado. En ese lavado, pues por lo general los lavados son en caliente, se usa una temperatura para disolver de pronto las gomas, para disolver mugre, tierra, todos estos temas de grasas que pueden tener los envases, y se friccionan de manera mecánica para que suelten y crear, digamos, que ese puente entre la suciedad y la superficie de la hojuela o del plástico para poderla remover. Es importantísimo acá, pues se utilizan químicos y alguna dosificación de detergencias y otros coayudantes en el proceso de lavado que nos van a ayudar a remover toda esa suciedad. Posterior a esto, hay procesos de secado, y en esos procesos de secado lo que se hace es someter a la hojuela a una temperatura adecuada para retirar la humedad y poder entregar una hojuela seca, no al 100% porque pues existe una humedad en esas hojuelas, eh, y que esa humedad nos permita en procesos posteriores lograrlo reincorporar por medio de un proceso industrial. También tenemos una separación de finos, allí se saca, digamos, que todos los materiales que pudiesen haber quedado por debajo de los 2 milímetros, hay una separación por tamizado, donde se busca, como lo decíamos inicialmente, en el triturado, un tamaño adecuado, un tamaño homogéneo para poderlo utilizar en procesos de extrusión o de inyección o de soplado para poder tener nuevamente los productos que nosotros queremos fabricar. Me están escuchando todos, ¿verdad? Sí, Ok, Sí, ok, bien, gracias. gracias. Bueno, bien. Después de este secado de la hojuela, también hay un proceso dentro de todas de los procesos que acabamos de hablar en las líneas de fabricación de molienda y lavado de PET. Tenemos placas magnéticas, se ponen placas magnéticas para garantizar que todos los metales que no se pudieron remover al inicio, pues queden en el proceso, ¿cierto? Porque pues todos estos son contaminantes, y ya en un proceso de transformación de plástico, son supremamente dañinos para los equipos, para los tornillos, para las camisas, para todas las componentes de una máquina, que pueden generar daños gravísimos en el proceso. Y también, pues, en el proceso ya de reincorporación, estos metales, al volverse pequeños o diminutos, pues también van a generar problemas en los productos que queremos obtener. Después de esto, pues viene un empaque. Ese empaque se hace por lo general en bolsas grandes, en big bags, lo que se empaca en 500 kilogramos o en algo más de kilogramos, y lo que se hace allí es tomar una muestra representativa para llevarla a un laboratorio. En esos laboratorios vamos a hacerle toda la medición y se analizan todos los parámetros de calidad o atributos que deben tener un polímero antes de ser liberado. Entonces es importantísimo. Ahí vemos contenidos de PVC en el caso del PET, o en el caso de los polietilenos, contenidos de polipropilenos, contenidos de etiquetas, contenidos de metales. Se identifica también el pH del agua para validar que esté dentro de parámetros para poder ser liberado. Vemos contaminantes también como elementos extraños. Otros colores, ¿cierto? Porque pues, en los casos donde separamos por colores, como en el caso del PET, si va con otro color, pues va a contaminar. Eh, bueno, y todos estos atributos se analizan en un laboratorio, se hacen pruebas de fluidez, eh, también se hacen colorimetría, donde vemos aspectos como la luminosidad, qué tanto está esa hojuela, concentrándose hacia un lado
del azul, del rojo, del verde, del amarillo. Y todos estos atributos que, aunque uno vea que esa recuperación de plástico, a veces uno piensa, oiga, eso es moler y démosle y lavémoslo y salió. Tiene de fondo muchísimos temas ingenieriles y de tecnología que son necesarios para obtener un muy buen producto, una muy buena hojuela. Entonces es importantísimo que una vez se hayan analizado todos estos atributos, el producto puede ser liberado o retenido. Entonces, cuando hablo de liberado es que se puede utilizar en un proceso siguiente para ser transformado en otros productos o en el mismo producto que venía fabricado, o si es rechazado, pues se debe reprocesar nuevamente dentro de la línea para poder recuperar y sacar ese contaminante que está teniendo el polímero en mención. Entonces es importantísimo, digamos que hay esa preparación del, de la hojuela. Una vez, digamos que ese es el primer proceso industrial que se puede tener para la recuperación de los polímeros o de los plásticos reciclados, que es el proceso de triturado y lavado, secado y empacado ya pues en condiciones técnicas para poder ser usado. Ya después de este proceso, nosotros podemos encontrar distintos procesos que nos van a ayudar a incorporar esas hojuelas o ese plástico para obtener productos nuevos. En el caso, digamos que casi general, hay muy pocas máquinas o muy pocos procesos que pueden procesar una hojuela en su tamaño, pero hay un proceso que es este, que es el proceso de peletizado. En ese proceso de peletizado lo que se busca es una homogenización de polímeros. Si bien nosotros hemos tenido toda esa clasificación desde la fuente, cabe la posibilidad y es muy probable, por no decir que imposible, que ese polímero sea solamente ese polímero, pero que pues ya vienen contaminados o vienen con algún tipo de contaminación en unas partes por millón muy bajas, unos porcentajes muy bajos, pero pueden llegar a presentarse. Entonces, cuando se presenta este tema de contaminación, nosotros podemos utilizar un proceso de peletizado que va a homogenizar esos polímeros. Entonces, hablamos que de pronto en un proceso de polietilenos o de polipropilenos pueden tener algunas partes pequeñitas de esos otros contaminantes y que en este proceso de peletizado lo vamos a homogenizar. Entonces se va mezclando. Ese proceso de peletizado hace parte de una extrusión, ¿cierto? Pero, ¿qué es la extrusión o cómo funciona? Entonces, en la gráfica de abajo, aquí en el centro, vemos un gráfico en donde nos explican que hay un tornillo y ese tornillo va dentro de una camisa, un barril que se llama técnicamente. Ese barril que está ahí marcado en rojo tiene unas zonas de calentamiento, una calefacción. Esa calefacción va en una curva de temperatura muy baja hasta un punto donde el polímero que estamos procesando no vaya a perder sus propiedades mecánicas, ¿cierto? Es decir, que no lo vayamos a dañar o que ese polímero no vaya a perder sus propiedades mecánicas al momento de peletizarlo. Entonces, ese tornillo lo que hace es transportar todas estas hojuelitas que ya le hemos metido, ¿cierto? Todo lo que lavamos y todo lo que le hicimos ese enjuague y todas esas hojuelas que ya dijimos que son aptas para un proceso industrial, las alimentamos y van pasando por ese tornillo. Ese tornillo las va llevando por todas las zonas de la máquina. Hay unas zonas que son de mezclado, otras zonas que son de descompresión o desgasificación, hay otras zonas que son de plastificación y al final lo que vamos a encontrar es que si vamos a poner polímeros de pronto mezclados en muy baja proporción, ya no las va a mitigar o las va, digamos que homogenizar al salir un pellet eh, con una homogenización de esos polímeros y que nos vamos a dar cuenta en pruebas de laboratorio que hacemos como el tema de fluidez. Cada polímero tiene una fluidez distinta para la aplicación que queramos o que se desee disponer
y allí nos vamos a dar cuenta qué tan contaminado de pronto quedó ese material o qué tan bueno quedó, ¿cierto? Entonces es importantísimo este proceso de peletizado antes de poner estos polímeros ya peletizados en un proceso de ingeniería o de la industria, como es el del soplado y la inyección que vamos a ver más adelante. Otro de los, digamos que de las partes importantísimas que tenemos nosotros en el peletizado es la homogenización del color. Entonces, si bien también hicimos una muy buena selección anterior del tema de polímeros, también vimos el tema de color y sacamos todos los colores, pero no deja de pasarse de pronto una hojuela em, o un elemento con otro color. Entonces, lo que se hace aquí también en este proceso de peletizado es homogenización del color. Como les mencionaba, la desgasificación, que es básicamente un orificio que tiene esta camisa o este barril en un sector de la máquina donde todas esas tintas o todas las botellas que vienen con Scream, tintas o pantallas que se pintan dentro de en la superficie de la botella, generan gases al quemarse. Entonces estos gases salen por ese desgasificador y vamos a tener una hojuela libre de esas tintas o de esos gases para poder ser procesados. Y en este proceso de peletizado, algo muy importante es en este punto, bueno, esto es una máquina peletizadora, la foto que vemos en la parte superior izquierda, es una peletizadora, por aquí está la tolva donde estamos alimentando, las calefacciones, vemos el tema, bueno, no se ve la camisa, pero pues va interna con el tornillo que va llevando el material por acá y llegamos a este punto que es un cambiamallas o un filtro. Entonces, ese filtro es supremamente importante en el proceso de peletizado y que es una de las condiciones que hacen este proceso de peletizado importantísimo antes de procesar un producto, un polímero reciclado, que es la filtración de infundibles. Entonces acá en este equipo lo que se hace es poner unas mallas metálicas y hacemos pasar derretido el material por medio de esa malla. A través de esa malla, estas mallas pues tienen distintas medidas según el grado de filtración que yo quiera tener y la capacidad de cada máquina. Eh, pero para hacernos una idea, eso está por el orden de los 0.0125 milímetros de una hebra entre la otra. O sea, es así de tupido. Hacemos pasar el plástico por ahí, todo lo que no fundió, como metales, tierras, piedras, vidrios, todo lo que no se puede fundir a la temperatura de cierto polímero, queda atrapado en esa malla y ya lo que pasa al otro lado de la malla viene filtrado, ¿cierto? Entonces al filtrarse lo que se hace es poner un espagueti, hacer unos espaguetis, pasarlos por una tina de enfriamiento y al final se pican y quedan en pepitas pequeñas que lo conocemos como pellets. Entonces es la imagen acá, como vemos al lado derecho. Así queda ya el material después de ser filtrado. Si lo vemos, digamos, ese azul pudo haberse sacado con distintas tonalidades de azul, el verde con distintas tonalidades de verde o el amarillo igual. Y lo que hace es homogeneizar el color, filtrarlo y entregarnos un material listo y apto para ser alimentado en uno de los siguientes procesos que vamos a ver. Entonces, este es el segundo proceso, ¿cierto? De los que hemos visto de manera industrial que podemos recuperar nosotros un polímero o un plástico. Ya después de esto, tenemos procesos que me van a ayudar a convertir esos polímeros que reciclamos, todos esos plásticos que quisimos seleccionar en productos que se pueden reincorporar al consumo, ¿cierto? Cerrando el ciclo una vez más de los polímeros, de los plásticos. Entonces, esa economía circular, que fue un tema que ustedes tuvieron en la comunidad Biocírculo y que pues ya, ojalá la gran mayoría de nosotros hayan podido eh, estar presentes y que vamos a entender acá estos procesos, cómo podemos nosotros incorporarlos nuevamente al, al consumidor. Entonces, acá tenemos el proceso de extrusión de monofilamentos. Entonces, es un proceso similar, yo digo, es otra quemada del plástico pues del peletizado, pero que ya pues me va a llevar a un producto, ¿no? La figura izquierda superior, la figura que vemos ahí, o la imagen es de una máquina extrusora, inicia desde acá, en este caso,
que al igual que veíamos ahora en el peletizado, es un tornillo con una camisa que va llevando el material y lo va empujando, ¿cierto? A ciertas temperaturas, lo va pasando nuevamente por otro filtro, ya un filtro mucho mejor, o sea, más tupido, o sea, que me va a garantizar que no pasen tantos infundibles, porque pues debe pasar algo, ¿cierto? Em, y lo vamos a llevar por unas calandras. Son unos rodillos que van estirando esas fibras. Aquí, como vemos en la imagen derecha superior, lo azul son las fibras que ya han pasado por una boquilla y ese plástico se va convirtiendo en hilos. Esos hilos se pasan por estos rodillos y van a unos tanques. Ese tanque que vemos ahí son tanques con aguas a altas temperaturas que lo que hacen es plastificar nuevamente el polímero, el plástico que estamos extruyendo, y por medio de estos rodillos que están al otro extremo de ese tanque, se le va dando un grosor o un diámetro a esa fibra, ¿cierto? Hasta llegar a la parte final, ya donde se va enfriando, se va calentando, se va enfriando también el material, se le va dando forma y se sacan eh, ya las fibras cortadas para ser utilizadas en distintas aplicaciones. En este caso, pues quise traer una aplicación que es muy común, que es la fabricación de fibras o monofilamentos para escobas, la escoba común que vemos, o cepillos. También de esta manera, como vemos acá los monofilamentos, también se hace para tejer ropa. Hay mucha ropa que pues ya viene con contenido altísimo, sino 100% de polímeros, ¿cierto? Entonces, aquí este es uno de los primeros procesos y digamos que más vistos y comúnmente dentro de la tecnología del plástico que es utilizado y es donde reincorporamos material reciclado plástico. El caso de la fibra de escoba se hace con polipropilenos y con PET. Al revolver esos dos en ciertas cantidades, ¿cierto? Podemos obtener fibras o también se puede hacer con PVC. El PVC que era archienemigo allá al inicio en la molienda, si lo seleccionamos de manera correcta, también lo podemos mezclar con polipropilenos y sacar fibras. Bueno, ahí me escuchan, ¿cierto? Yo no tengo retorno, pero pues bueno, es por lo que Sí, acordamos que al final iban las preguntas, pero es no te para preocupes, confirmar que vamos me están bien. escuchando. Sí, 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 sí. señor, Bueno, claro y bueno, fuerte. ok, no se me han dormido, ¿no? No, ahí vamos. Ok, bien. Bueno, este es un proceso, el primero que quería mostrar, que era el proceso de extrusión de monofilamentos, eh, y que es importante y común. Consume bastante material en la actualidad, ¿cierto? Estos productos de acero rotan en gran cantidad. Hay otro proceso de extrusión que es la extrusión de láminas, ¿cierto? Si bien es muy similar al inicio, en lo que cambia es que en lugar de hacer espaguetis o hilos, aquí lo que vamos a usar es un labio en la parte de salida del material plástico y lo que hacemos es formar una lámina. Bueno, aquí en la parte superior izquierda, al igual, muestra una máquina de extrusión de láminas. Aquí en su cabezal, ya donde sale, aquí tenemos un cambiamallas, que era lo que les mostraba, que es el filtrado. Aquí hay un labio donde ya me genera una lámina, bueno, como la que mostramos acá en la parte derecha, donde están las personas, que es un laminado de ese material. Pueden ser distintos polímeros, existen láminas para hacer termoformados tanto de PET como polietileno como polipropileno en distintas aplicaciones, ¿no? Y lo que hace es pasarlo, lo que hacemos es pasarlo por unas calandras, unos rodillos grandes que vienen refrigerados y que vienen cambiar la temperatura a esa lámina. Esa lámina viene y pasa por cada uno de estos rodillos siendo estirada como por medio de unos rodillos finales que son unos pisadores y lo van alando y le van dando ese calibre que se requiere eh, para poder termoformar. Entonces, en el caso del PET, vemos al lado derecho que se pueden hacer empaques para comida, ¿cierto? Se pueden hacer empaques para calculadoras, para celulares, bueno, en fin, de muchísimos empaques por un proceso de termoformado que es algo muy, digamos que sencillo, que una vez teniendo nosotros estas láminas, eh, son enrolladas, esos rollitos que vemos aquí en la parte derecha y inferior,
esos rodillos, esos rodillos lo que hacemos es pasarlos a otra máquina donde se alimenta una troqueladora que por medio de temperaturas y unos moldes se le da la forma que uno quiere. Entonces, en el caso de ese empaque que vemos ahí, pues es un troquel de manera triangular que al ponerlo en temperatura y un calibre específico de la lámina me va a dar esta forma, ¿cierto? Y el sello. Aquí ya tenemos nuestro segundo ejemplo de procesos que pueden reincorporar el plástico reciclado y que cerramos ese ciclo pues ahí de economía circular. Bien. Un tercer proceso donde podemos reincorporar productos es el proceso de extrusión de perfiles y tuberías. Entonces, a mano derecha vemos una máquina de extrusión de tubería que todas inician, digamos que por el mismo principio del proceso de extrusión es uno solo, que es una camisa, un tornillo, se plastifica el material, se lleva a cierta temperatura y por medio de un molde o boquilla, como es la figura del centro, vamos teniendo la forma del tubo. Aquí en la parte final, digamos que también hay unos aladores que van jalando ese tubo y le van dando un diámetro específico. Hay unas tinas donde se va eh, retirando temperatura para que él vaya siendo rígido y se cortan a las medidas que se requieren. Eh, no solamente tuberías, también tenemos perfiles como las canaletas. Este ya es un proceso que no solamente se pueden encontrar polímeros conocidos como el PET o el polietileno que veíamos al inicio, sino poliestireno también, ¿cierto? PVC rígidos también, policarbonatos, muchos de los materiales que se pueden recuperar y que veíamos allá en esa diapositiva de los 7 números que nos separaban, nos agrupaban los tipos de polímeros, podemos encontrar y obtener productos finales para reincorporarlos al consumidor o cerrando ese ciclo de economía circular. Entonces, este es otro proceso de extrusión de perfiles y tuberías. Este ya es, digamos que un proceso, este proceso es el proceso de soplado de envases, ¿cierto? Este proceso yo creo que es de los más conocidos, en donde pues se tiene un tornillo muy similar al tema de extrusión. En algunos casos hay que hacer una preforma, ¿cierto? Hay que hacer, vemos aquí en la figura de la parte de abajo, donde vemos un molde y una preforma. Esta preforma muchas veces debe hacerse antes de ser soplado el envase. Se hace por medio de inyección, es un proceso que vamos a ver más adelante. En otros casos, lo que se hace es generar una manga de material derretido, ¿cierto? Que va a pasar por medio de ese molde y el molde al cerrar e inyectar aire va a darle la forma al envase. Bueno, algo similar como del adagio popular que hay, que eso es soplar y hacer botellas es muy similar, ¿sí? ¿Cierto? Es pasar un plástico derretido, cerrar un molde que le va a dar la forma, inyectar aire, soplarlo y queda la botella como lo vemos en la parte derecha. Esos moldes y estos procesos, pues uno los ve de manera, digamos que gráfica, de una manera muy simple, pero tienen unas temperaturas que manejar, unas curvas de temperatura de inicio, hay una homogenización, hay algunos pigmentos que se le aplica para lograr unos colores, hay un tema también de filtrado, hay un tema de mezclado y hay un tema de precalentamiento de esos materiales. No todos los materiales o todos los procesos que hemos acabado de ver pueden lograrse con el material frío. En muchas ocasiones hay que tener equipos que son turbomezcladores y que precalientan ese material a cierta temperatura antes de ser procesado. Digamos que detrás de todo este tema de incorporación de plásticos a la industria y volver a recuperar y volverlos a poner en circulación, en uso, van muchas tecnologías y muchos estudios, muchos avances tecnológicos y herramientas ingenierías que se han encontrado para poder lograr esto,
¿cierto? Entonces, en este proceso, ahí vemos, esta es la foto de una máquina sopladora de botellas, es muy, digamos que general, todas las sopladoras tienen esa misma forma, eh, y es un proceso por medio del cual se recupera la gran mayoría de polímeros, tanto polipropilenos como polietilenos, en envases de PET, de PVC, poliestirenos. Entonces es un proceso bien común encontrarlo en la industria, pero que para llegar a este tema de soplado, si a nosotros, por ejemplo, por allá en el proceso de clasificación y de descontaminación se nos pasó un pedacito de metal, al soplar ese elemento, ahí nos va a quedar y nos va a dejar un roto en el envase, nos va a dejar o va a generar algunos problemas de piel de naranja por acá, por allá que llaman, cuando hay contaminantes de otros polímeros. Si hay, digamos, una gran cantidad de un polímero que, en el caso del polietileno de alta densidad y el polipropileno, que son muy usados en el soplado de envases para detergentes, quedó alguna mayor cantidad de polipropileno. Al momento de soplarlo, lo que va a hacer es que no va a soplar correctamente y se va a abrir el material, ¿cierto? Se va a partir, se va a abrir por alguno de sus puntos de cierre, no va a dar resistencia al envase. Eh, digamos que son condiciones que, si bien uno las ve de pronto muy simples al inicio, al final ya en un proceso de estos son muy críticas y que dejan muchísima pérdida al tener un envase roto, un envase que no está siendo apto para el producto que estamos sacando. Por lo general, en estas procesos de soplado de envases, se hacen pruebas destructivas, bueno, en todos, ¿no? Pero en especial en el soplado de envases, se llenan de agua y son ensayos destructivos donde se dejan caer de ciertas alturas y ellos tienen que resistir un impacto, tienen que retener el agua pues, o el líquido que se está conteniendo, que esa es su principal función. Entonces, toda esa cadena de eventos que pasaron antes de que llegara ese peletizado acá, pues son importantes para que podamos recuperar y poner en circulación nuevos productos. Bien, muchachos, este es el proceso de soplado de envases. Am, este es otro proceso de extrusión, que es el proceso de extrusión de bolsa. Am, Allá a la parte izquierda superior vemos una máquina, una foto de una máquina de extrusión de bolsa, eh, que bien lo único que cambia, bueno, ya estamos familiarizados, pienso yo, ¿no? De lo que hemos visto, que es un proceso de extrusión también, ¿no? Como lo llamamos. Un tornillo, una camisa, donde se alimenta por acá, es una tolva, se va pasando ese material por unas zonas de calefacción. Hay un filtrado también, en la gran mayoría. Ya estas máquinas son más complejas para llegar a un tema de filtrado, es decir, ya el pellet que tiene que llegar aquí al tema de la bolsa tiene que ser muy bien filtrado en un proceso de pelletizado anterior, y lo que cambia es la boquilla. Acá el proceso, todos los habíamos visto de manera horizontal, aquí ya llega una boquilla donde hay unos sopladores, unos blowers que inyectan mucho aire por un túnel y se genera en esa boquilla aquí en la parte derecha lo vemos, una película, bueno, aquí ya está delgadita, pero es gruesa para poderlo extruir y soplar y lograr ese calibre de la bolsa que se requiere. Va hacia la parte de arriba, aquí como lo vemos, entonces se va alando por medio de unos tensores y de un rollo, un rodillo que va a cierta velocidad para que dé un calibre específico acá en el espesor de la bolsa. Esa bolsa pasa por unos rodillos, como se ve en la parte superior izquierda, se van enrollando. Posterior, se va a un proceso de troquelado y sellado que ya nos va a dar la forma de la bolsa, ¿cierto? Aquí como lo vemos en la parte izquierda, las bolsitas de colores con el troquelado que nosotros queremos. Entonces, es un proceso también que incorpora muchísimo, aunque hoy día pues se está dando mucho el uso de la bolsa, se está restringiendo mucho el uso de bolsa plástica,
pero que aún se tiene mercado y que se fabrica muchísima bolsa, y que pues hemos venido cambiando también y trabajando en cambiar esa conciencia en que el plástico no es contaminante, o sea, realmente quienes contaminamos somos nosotros, ¿cierto? Que no le damos el destino final para ser recuperado o lo vamos mezclando con otros desechos que no permiten el recuperarlo. Entonces, este es un proceso bien importante, muy bonito el tema de extrusión de bolsa. Son máquinas supremamente altísimas, grandísimas y que no es fácil. Este proceso es bien complejo. El lograr esta bola, este globo, para arrancarlo es toda una lucha. Pero una vez se arrancan, son máquinas que prácticamente no paran durante un mes, porque es bien complicado enhebrarlas. Entonces, lo mismo, el tema de clasificación, el tema de impurezas son catastróficos para un proceso cuando vienen contaminados. O sea, todos esos contaminantes, si nos llegó a pasar un pedacito de madera, un pedazo de corcho, un pedazo de lo que sea que nos haya contaminado antes de ser alimentado, nos va a generar problemas en el proceso de extrusión de la bolsa. Entonces, imagínense en un pedacito, uno luchar para poder enhebrar esta máquina y que le salga un pedacito de madera y le rompa este globo y ya pues tenga que volver a enhebrar. Son materiales que van a generar también desperdicio, un scrap que tendrá que ser remolido y volverlo a peletizar para volverlo a incorporar al proceso. Entonces son procesos que nos dejan ver cómo tenemos nosotros que trabajar fuertemente en el tema de selección para que funcione. Bueno, otro proceso de extrusión que existe es el del poliestireno expandido y espumado, que es un proceso similar también, un tornillo por el medio del cual se hace una extrusión del material, un precalentamiento, hay una boquilla que hace, en este caso de manera eh, no vertical, como vemos ahora, sino horizontal. Sale una bolsa de poliestireno que más adelante será cortada y se enrolla en estos calandros, en estos rodillos, para después ser termoformado. El poliestireno también tiene un proceso de inyección, ¿cierto? Podemos hacerlo o termoformado para hacer platos, vasos o cualquier tipo de empaque, pero también hay vasitos de poliestireno espumado y expandido que se pueden inyectar. Entonces, es un proceso muy importante. Otro mito, creo que hace poco tuvieron una charla también del tema del poliestireno, tanto expandido como espumado, y se está recuperando, se recicla y se puede volver a incorporar en el proceso, y lo estamos haciendo. Entonces, es importantísimo. Ya aquí por último tenemos el proceso de inyección. Es un proceso también muy similar. Ya no es de extrusión, este es un proceso de extrusión, un tornillo que también lleva el material. Aquí ya no hay desgasificadores. Lo que se hace es llevar el material, es una inyección muy exacta a unos moldes. Aquí vemos en la parte izquierda el molde, ¿cierto? Que es un molde hembra y macho, donde llega este material rojo que se ve acá, es lo que se está inyectando y la forma que se va a lograr. Entonces, el molde se sella, perdón, el molde se sella, cierra y se inyecta el material. Estos moldes vienen refrigerados con agua eh, y ese refrigerante lo que hace es que pase de un estado plastificado a un estado sólido, ya pues, rígido para poderlo sacar, y es donde quedan los elementos que estemos recuperando. En este caso puse un ejemplo de inyección, que son los baldes que vemos en la parte izquierda y los recogedores, por ejemplo. Eso se puede hacer por medio del proceso de inyección. Acá también tenemos un proceso de precalentamiento. Este de la parte superior derecha es un molde, ¿cierto? Ahí se ve como la canequita, la parte de macho y la parte de hembra que va a recibir el material. Y así de esta manera tenemos productos y reincorporamos los residuos plásticos. Mano izquierda superior, vemos una máquina inyectora, así se ven las máquinas inyectoras. Aquí en esta parte vemos que es una tolva de precalentamiento. Entonces, en los procesos de inyección es obligatorio poder precalentar antes de pasar
cualquier producto acá. Entonces, bueno, muchachos, son, digamos que los procesos más conocidos y comúnmente vistos para poder recuperar los plásticos o los polímeros en productos nuevos y que vimos la importancia que se tiene en el momento de clasificar y poder tener nosotros una materia prima, que en nuestro caso es las hojuelas recicladas, para poderlas incorporar, poderlas mezclar y lograr productos como los que vimos, procesos de extrusión de láminas, uncho, tuberías y perfiles, fibras o monofilamentos, bolsas, en termoformado tenemos empaques, los mismos empaques de desechables. Eh, Icopor también se utiliza para hacer casetones para la construcción, dejar construcciones muy limpias, terminadas, concretos muy limpios. En inyección, recogedores, bases para escoba, también tenemos repuestas para carros. Vemos también el tema de telas, que veamos en la extrusión de fibras o monofilamentos que podemos encontrar. Y para el tema de envases, que veamos acá, digamos que todos los envases que se pueden fabricar y podemos tener por medio del proceso de soplado o inyección soplado. Esto por el lado de productos. Hay un producto que también quería mostrarles. Hay algunos residuos que en la industria, al ser contaminados, podemos reutilizarlos en la fabricación de otros productos que requieren de una menor calidad en cuanto a contaminantes. En este caso, pues hay un tema que se pueden lograr, como estibas plásticas, postes, se pueden hacer tablas y todo lo que tiene que ver con madera plástica, que hoy día pues hay mucha tendencia con esto. Bueno, finalmente, y ya cerrando, un mensaje: reciclar es la única salida. O sea, nosotros que estamos interesados en este tema y que si hacemos parte de Comunidad del Círculo, segurísimos de que estamos muy comprometidos con el sostenimiento del medio ambiente. Entonces, nuestros desechos no tienen por qué ir a parar a un relleno sanitario. Es posible minimizar nuestros desechos y su impacto a través del reciclaje. Con nuestro trabajo podemos ayudar a un gran número de familias que viven de esta actividad. Es un mensaje pues que les dejamos eh, a manera propia y también de la comunidad Biocírculo. Daniela, este es el final de la presentación. No sé si tengamos preguntas. Yo creo que de pronto Sí, muchísimas, pero pues bueno, si tienen en este tiempo, sí. podemos nosotros responderlas. Gracias, mil gracias. Bueno, los que quieran ir levantando la mano con gusto, primero le voy a leer unas que están en el chat y ya miramos. Bueno, primero tenemos una de José Rubén. ¿Ustedes transforman plásticos flexibles las botellas llenas de plásticos? Las botellas llenas de plástico, hablan Estas son del las de, flexible. ¿has visto como la campaña de botellas de amor que depositan los empaques flexibles dentro de las botellas? La respuesta es no, pero no sé si le No, van a... esa es la respuesta, no. Lo que pasa es que digamos que en ese tema, y es bueno el espacio para aclararlo, esa campaña o esas campañas se dan para fabricación de casas con esos plásticos flexibles dentro, ¿cierto? Pero si bien, y los que estuvimos en la presentación desde el inicio, veíamos que esos empaques flexibles son contaminantes con los que lo contienen, por ejemplo, en el caso del PET, ¿cierto? No deberían de mezclarse, pero sí, la respuesta es no, no hacemos ese Sí, tipo de reciclaje. digamos que esa campaña ha tenido mucha fuerza y es una campaña muy bonita para la recuperación de plásticos flexibles. Y cuando llegan esas botellas, digamos, un transformador que va a ser, por ejemplo, algún tema de madera plástica, está bien, ¿sí? Pero cuando nos llega, digamos, a la cadena de reciclaje con una compañía como Biocírculo, es un rechazo, ¿cierto? Porque nosotros recibimos, pues, digamos que las botellas o los envases, como los vimos, bien clasificados, separados por resina, y cuando nos llega sea una botella de agua que nos llegue con un empaque o hay una muy mala práctica que a veces se compran un paquete de papas, una gaseosa o una empanada, termina la empanada y meten la servilleta o terminan el empaque y meten el empaque dentro de la botellita. Si la bodega de clasificación no logra identificar esa botella y llega hasta nuestra planta, esa botella pues va a ser un rechazo y no se va a poder transformar. Pues porque en línea no es posible que una persona tenga como un cuchillo, un bisturí o algo así para que pueda sacar eso y pues son procesos muy rápidos. Entonces simplemente esa botella se descarta
y el rechazo, ¿sí? Entonces, digamos que la campaña funciona muy bien para empaques flexibles desde que se garantice que esa botellita llena de esos plásticos flexibles llegue al transformador que tiene que llegar. Ese sería como complementando un poquito. A ver, la tabla, Natalia, sí la vamos a compartir. La tabla que nos presentó Giovanni para identificación de los diferentes tipos de plásticos o resinas. Al calentarla o usando, digamos que la llama, la vamos a compartir. Después Natalia nos pregunta generalmente esos pellets en qué se usarían. Sé que hay una marca que los usa para hacer gafas, pero no he visto otro uso. Entonces, pues bueno, yo creo que esa de pronto la hiciste antes de lo que Giovanni presentó. No sé si ahora te veo con la manito levantada. Si quieres, puedes intervenir, Natalia. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Me Hola, buenas escuchan? tardes. Sí, te escuchamos. Bueno, tenía dos preguntas. La primera, pues no la leíste, que pues es básicamente que al principio él hablaba de reciclar en casa. Hasta donde yo tenía entendido, nosotros en casa no reciclamos, sino separamos. ¿Eso sería correcto? Sí, claro. En casa lo que podemos es separar esos elementos o esos residuos reciclables, ¿cierto? Era lo que hablábamos, pero sí, es correcto. Nosotros clasificamos o seleccionamos en nuestras casas. Sí, así es. Y la otra sí ya me la respondiste, digamos, durante la exposición, durante la charla. Gracias. Ah, qué bueno. Bien, me Pero, alegra. Bien. listo. A ver que yo no había visto eso. Es la tabla, vamos a compartir. Sí. Sí, Diana, efectivamente, digamos que cuando el ingeniero nos compartió el proceso de termoformado de lámina, sí, ahí el ejemplo que vimos fue de Howard Darnell. El espumado ya lo están recibiendo. Diana Pineda nos pregunta, en este momento lo estamos recibiendo en menor proporción a lo que se estaba haciendo el año pasado, pero ya estamos terminando, pues digamos, los procesos de adecuación en planta para poder retomar la compra como lo veníamos haciendo el año pasado. ¿Listo, Diana? José Rubén nos pregunta, ¿el PET-G qué tipo de plástico es? Un cliente me pregunta si se puede aprovechar. Me imagino que habla del PET glicol o el PET que tiene Ajá. como esta capa. ¿Listo? Sí, así es. Si el PET glicol se puede reciclar, es eso. Y es una ayuda buenísima en los flexibles que nos ha venido transformando el tema de la etiqueta en PVC, ¿no? Entonces es importantísimo, pero sí, nosotros no lo compramos, pero sí entiendo que hay empresas que lo transforman. De hecho, este mismo PET glicol en proporciones se puede utilizar para lo que veíamos hace un momento, que era la fabricación de elementos que requieren de menor calidad, pero se recicla. Súper. Alexander Beltrán, si quieres, puedes hacer tu pregunta. Buenas tardes para todos. Primero, pues darle las gracias por este espacio. Yo tengo varias preguntas. La primera es, se enfatiza bastante con el tema de la clasificación. Eh, en el proceso, cuando el ingeniero Johnny habló de lavado de enjuague y de hojuelas, él hablaba que aún así, después de esa clasificación que hacen tan exhausta, aún así se puede encontrar residuos de otros materiales. Sí, Esa es la así primera es. pregunta. La segunda, si quieren, las hago una por una o como ustedes quieran. Sí, si quieres te voy respondiendo. Mira, es importante que nosotros podamos, digamos que, asimilarlo. Uno dice, oiga, pero tantas manos que pasaron y ninguna de esas manos o ninguno de esos ojos o esas máquinas que intervienen en la clasificación lograron retirar ese material contaminante. Pero es así. Al final uno encuentra siempre en el reciclaje o en los productos plásticos recuperados o reciclados elementos de contaminación. Sí, es complejo poder llegar a una hojuela o a un producto recuperado 100% libre de contaminantes, ¿cierto? Y incluso en muchas fichas técnicas que uno encuentra en industrias, no solamente en la nuestra, sino en otras empresas que se dedican a la de plásticos, se contemplan unas partes por millón que pueden tener de esos elementos, ¿cierto? Obviamente todas tienden a ser muy bajas, pero sí se contemplan ese porcentaje de contaminantes. Ok, de acuerdo. La segunda pregunta, ¿se me puede volver a repetir cuando hablaba del material cuando es soplado ya en su proceso de, digamos, de transformación?
Su merced decía que es que no estoy seguro, bueno, los polipropileno y poliestileno, como son materiales que por ese proceso o sea, se usa bastante por el soplado. Su merced habla de una proporción que donde llega a haber alguno de los dos, el material en el momento del soplado se fractura. ¿Me puede volver a explicar esa parte, Claro, por sí. favor? Claro, sí, sí. Lo que nombrábamos allí es que, bueno, si bien lo acabamos de nombrar, hay contaminantes y hay, digamos que ciertas cantidades de polímeros que en el caso específico de tu pregunta para polietilenos y polipropilenos de extrusión soplado, eh, puedan mezclarse, sí pueden contener alguna cantidad pequeña de esos contaminantes, tanto de polipropileno como de polietileno. Pero ¿qué pasa con esos contaminantes? Depende del envase que yo vaya a fabricar. Depende del grosor o espesor de esa misma botella. Si yo voy a hacer una botella con una pared muy delgada, con toda seguridad el material va a presentar problemas mecánicos, ¿cierto? Entonces, dentro de las fichas técnicas de un material polietileno recuperado, reciclado, se tiene que contemplar una proporción máxima de ppm de otros polímeros, ¿cierto? Que en lo ideal, pues sería que solamente existiera, que fuera ese material de polietileno de alta densidad o que solamente sea de polipropileno. ¿Qué varía ahí? Bueno, homogenización de los polímeros que se traduce en problemas mecánicos, pero también es el tema de fluidez. Pues cuando hablamos de fluidez, que son los gramos que fluyen por cierto diámetro en 10 minutos, eso es un tema súper importante para el tema de soplado. Entonces, digamos que contaminante dependiendo de la aplicación o el envase que vayas a hacer. Hay algunos garrafones que son muy gruesos, hay algunos garrafones que tienen un espesor de pared grandísimo, entonces pues casi que no habría problema. Sin embargo, si llevan y vas a hacer un envase de polietileno de alta densidad y tiene mucha cantidad de polipropileno porque se fueron tapas, porque se fue algún envase y eso pasa a ciertas ppm, va a generar problemas como el más común, que es cuando hay contaminación de polipropilenos, es que se raja el material. O sea, tú lo ves rajado, o sea, como si se le hubiera pasado un bisturí, se abre el material. Pero sí, es eso. Ok, de acuerdo. Y la tercera y última pregunta que tengo es más como tema, digamos, económico. O sea, digamos, me he dado cuenta que, pues, o sea, lo nombraron desde el principio, pues el proceso es bastante largo. ¿Qué tan rentable es fabricar este material con respecto a material virgen? Porque es que me parece que es un proceso súper largo donde se requiere, no sé, una infraestructura, una logística. Entonces no logro entender cómo se monetiza pues este proceso y cómo se puede ser competitivo con material virgen. Sí, es importante, digamos que resaltar, eh, y lo que vimos ahora es todos los pasos y todo el cuidado que uno debe tener, toda la maquinaria que puede intervenir en el reciclaje de 1 kilogramo de cierto polímero. Hay números, ¿no? Pero bueno, sí, esto, pues digamos que se puede lograr y está muy dado, muy llevado al tema de clasificación. Yo hice un énfasis importantísimo, el tema de reciclaje, de clasificación, de selección y de preparar un material antes de ser procesado, ¿cierto? Porque las pérdidas realmente están cuando tienes contaminación en el proceso, cuando no seleccionaste bien, cuando se dejó pasar algún contaminante y algún material que te va a generar problema en el polímero que estás recuperando. Entonces, tanto como decirte cuánto se puede uno ganar, cuánto se puede hacer es complicado, pero sí, digamos que el, el- el comportamiento del mercado da y nos muestra que puede ser de alguna manera rentable, pero no es nada fácil. O sea, es un proceso sumamente complicado y tú mismo lo dijiste. O sea, es riguroso y es un proceso largo que nos va a generar cierto trabajo de cuidado y de experiencia y de conocimiento de los polímeros para poderlos recuperar y poderlos reincorporar a lo que queremos, ¿cierto? Que no todo puede llegar a ser madera plástica, no puede llegar a hacer procesos más con menor especificación de calidad. Sí, no, y para complementar esa última pregunta, yo creo que
hace un tiempo se tenía como esa idea de que el recuperado pues era más barato o tenía que ser más barato porque pues era recuperado, era reciclado, no era material virgen. Pero yo creo que ahora con la normativa actual y la necesidad de las empresas productoras o las empresas que consumen estas resinas o que ponen plástico en el mercado, demostrar, digamos que tasas de recuperación es que también el mercado pues se ha abierto y ha permitido que este material deje de verse como, pues como el patito feo, como el reciclado, entonces es más barato. Todo lo contrario, ahorita las empresas están buscando, hay muchísima mayor demanda de este tipo de material recuperado, porque ahora todas las empresas o la mayoría de las empresas quieren reincorporar esta materia prima en los procesos o en los envases en la medida de lo posible, porque claramente hay unos envases que por especificación técnica o porque van a estar en contacto con alimentos que en este momento no lo permiten o no hay una tecnología que es para, pues, para lograrlo, pero en las aplicaciones que es viable, de verdad que hay mucha demanda. Yo creo que eso ha permitido también pues que esta cadena se empiece a movilizar y a dinamizar de esta manera. Entonces, complementaría solo eso. Gracias, Alexander. Bueno, gracias a usted. Camila, ¿estás por ahí, Camila? Para tu pregunta. Sí, Dale. buenas noches. Bueno, me presento, mi nombre es María Camila, yo soy estudiante, estoy realizando un proyecto de grado y lo estoy haciendo con una línea de producción para crear hojuelas de PET. Voy en el proceso del costeo y se me ha hecho imposible encontrar el valor de una máquina que lo triture, que lo muela. Ustedes que hacen parte, pues como de este gremio, conocen mucho el tema, tendrían como el conocimiento del valor o un aproximado. Bueno, allá sería de pronto, no sé si les vamos a ayudar con esos datos. Existen empresas, Pues, pero yo pienso, Daniela, que de pronto podríamos sí, a mí ya lo tomar la pregunta y Sí, a poderlos mí lo que se me ocurre, acercar. Camila, a mí lo que se me ocurre, Camila, es que conozco un directorio que se llama el Directorio Ambiental de la Industria Plástica, que lo saca Acoplásticos todos los años. Acoplásticos es el gremio que reúne todas las empresas de este sector. Y me acuerdo puntualmente que en la sección número 4 están las empresas que fabrican maquinaria para el reciclaje de plásticos. Y seguramente vas a encontrar al menos unas 20 empresas nacionales y de otros países que ofertan este tipo de maquinaria. Entonces, si quieres igual, pues tienes el correo de la comunidad y si no, pues al mío, daniela.villamarina@biocirculo.com, ahorita te lo escribo en el chat, me escribes y te paso el link del directorio donde seguramente vas a encontrar empresas, lo que te digo, locales y otros países que ofertan este tipo de maquinaria. ¿Listo? Vale, y tengo otra pregunta. Claro, dale. Dentro del proceso, pues yo para reducir costos dije que pues solamente le iba a generar hojuela y que iba a comprar el material limpio, pero por lo que expusieron, toca pasar la hojuela por unos laboratorios. Es casi que obligación hacerle el estudio a lo que se genera. No es confiable que me lleven el material limpio. Bueno, bien, dentro de los procesos ya digamos que técnicos y de liberación de un producto, es importante practicar pruebas de laboratorio. Los laboratorios son pues formados en las mismas compañías, no son métodos desconocidos, de hecho pues existen, mucha de esta normatividad la encuentras digamos que de manera muy fácil y de las pruebas de laboratorio que se deben hacer y no todas son con equipos especiales, ¿cierto? Puedes tener pruebas que son, digamos que de fácil manejo. Pero pues por lo general, antes de poder tú procesar este material plástico, se requiere saber qué tipo de polímero y qué tantos contaminantes tienen. Que si no, pues los procesos van a ser un poco más complejos en el momento de, por ejemplo, extruir, soplar o hacer un proceso de inyección, ¿no? Entonces, yo considero que sí debe hacerse un estudio, un análisis de laboratorio y repito, pues no son pruebas de ensayo de laboratorio, pero que no todas son, digamos, que generen equipos que son de alto costo. Sí, de acuerdo. Vale. Para tranquila, digamos que con la calidad del producto que vas a entregar, pues sí sería recomendable. Y finalmente, José Rubén, si estás por ahí para que nos cuentes tu pregunta. Hola Daniela, muy buenas tardes a todos.
¿A cuál pregunta te refieres? Es que tienes la manito levantada o no tienes preguntas. Ah, no, era la pregunta sobre el PET-G, pero Ah, ya no, espera. Ok, ya no la Ah, ok. respondieron. listo, José. Dale, Daniela, muchísimas gracias. Tenemos más por aquí, Nidia Salamanca y después Ana Lucía Ramírez. Hola, buenas tardes. Bueno, Hola, yo buenas tengo tardes. realmente dos preguntas o dos dudas. Nosotros actualmente, bueno, nosotros no somos transformadores realmente, somos solo asociación de recicladores donde pues recuperamos todo el tema de plásticos por parte de las rutas selectivas que tienen los recicladores. Actualmente estamos, pues si se puede decir así, casados con una industria transformadora que es la que nos recupera o nos compra el plástico flexible. Hablo de las bolsas, bolsa plástica. Pero pasa y sucede que el tema de las bolsas color pues no ha tenido como mucha acogida y ellos realmente es muy poco lo que nos reciben. Tenemos el color, tenemos el chirrión, tenemos metalizado donde ellos realmente no nos lo compran y pues este material se está recuperando. No sé dentro de todas, pues yo sé que ustedes de pronto tienen algunas bases de datos de estas empresas que posiblemente nosotros podamos tener como compradores y nosotros realmente poder sacar el material, porque lo hemos tenido ahí acumulado y la industria me dice, si me saco una paca transparente, pues tiene que sacarme una de color, pero para nadie es un secreto que el material que más sale es la bolsa de color, más que la de transparente. Entonces estamos amarrados con eso. Y dos, yo tengo un material postindustrial que son como unas bandejas donde sacan unos alimentos, pues este material obviamente sale limpio de la máquina, es rechazo de la máquina, o bueno, que donde viene, por ejemplo, la mortadela. Este material dice que es una lámina rígida de PET, pero que tiene una barrera de PET y PE y EVO, no sé qué será eso, donde tampoco le hemos podido conseguir a alguien que lo pueda transformar o a alguien que realmente le pueda servir este material. Tenemos una cantidad como de 2 toneladas que no queremos realmente botar al relleno, sino pues como agotar todas las posibilidades y saber si de pronto alguna empresa transformadora le puede interesar. Gracias, Nidia. Del primero que me cuentas, lo mismo, digamos que conozco de primera mano ese directorio que te comento de Acoplásticos y ahí hay varias empresas transformadoras. Seguramente la bolsa plástica puede ser usada en aplicaciones de menor valor o de menor, digamos que requerimiento en términos de calidad, como son temas de aglutinados o madera plástica y digamos que, bueno, este tipo de aplicaciones. Entonces, lo mismo, te compartiría ese manual en la sección, en la sección número 1 están los transformadores de materia prima y en la 2 a producto final. Y lo interesante de ese directorio es que tú buscas por resina, entonces, ¿quiénes son los transformadores de PP, de polietileno de baja? Si es postindustrial, si reciben postindustrial, si reciben postconsumo, entonces te lo podría compartir. Lo mismo me escribes al correo que dejé en el chat y te lo comparto. Y del segundo, nosotros no recibimos justamente esa lámina que estás comentando, que es de PET con diferentes tipos de capas o que no es un monomaterial. Biocírculo recibimos únicamente envases o botellas. Entonces, no, en este momento no, desde Biocírculo no. Y la verdad, ahí sí no conozco que haya algún transformador que lo utilice. No sé si de pronto para Suncho o algo así, pero personalmente no conozco. No sé si de pronto, Giovanni, conozcas algún transformador de esas bandejas como de PET con barrera y eso. Yo no. No, no, por el momento no lo conozco. Yo pienso que la mejor opción es la que le nombras, de pronto en el directorio, ver y ahí vas indagando y puedes llegar a un comprador. Sí, sí, de acuerdo. Gracias, Nidia. Daniela, ¿tú nos envías ese listado a dónde? Perdóname. Pues yo dejé mi correíto en el chat, pero me parece oportuno Ah, que me vale, han perfecto. preguntado tanto. Yo creo que les voy a compartir tanto la presentación, el link de la charla y ese directorio a todos. De verdad que es súper práctico. Listo, Daniela, muchas gracias. No a ustedes. Ana Lucía, finalmente. Sí, buenas tardes. Primero que todo, pues agradecerles por la presentación, excelente la información que nos acaban de suministrar.
Y mi pregunta es sobre las telas, ¿sí? Por lo que vi en la presentación, creo que ustedes no hacen ese proceso de telas, ¿cierto? Y no sé si de pronto tú respondiste la pregunta, Daniela, o con el tema de ecoplásticos, ahí podría encontrar alguna persona que transforme los productos en telas. O sea, tú quieres como Una empresa que transforme telas. o sea, que tú le entregues, digamos que un textil y lo aprovecha. Sí, o sea, que le dé un aprovechamiento. No, o sea, sí, que produzca un productor de telas, mejor dicho, a base de plástico. Ah, ok, bueno. Lo podríamos revisar, no sé si en el directorio yo creo que no hay, pero lo que entiendo es que tú necesitas como poliéster recuperado. O sea, hilos de poliéster recuperado y que con esos hilos fabrican vestidos de baño, están fabricando camisetas, están fabricando también el relleno de las almohadas. Con ese poliéster recuperado te refieres, ¿sí? Sí, así es. Ok, listo. No, ese sí no lo vamos a encontrar en el directorio, pero igual si quieres, pues yo hago la búsqueda, me quedo con esa tarea y a ver cómo te puedo ayudar, porque en este momento no sé dónde no sé, no se me ocurre, digamos, que un distribuidor de ese poliéster recuperado. Listo, gracias, Daniela, muy amable. Bueno, Gracias por la presentación. entonces, mil gracias, nos extendimos un poquito del horario, entonces, bueno, Giovanni va a hacer como una pregunta, pues a los juiciosos que nos quedamos hasta el final, y pues van a recibir de parte de la comunidad un detallito, ¿sí? Es una agenda y una gorra de la comunidad y una camiseta de nuestra más reciente campaña, Yo me pongo la camiseta, que es una camiseta que viene estampada con un dibujo pintado por el hijo de uno de nuestros recicladores para que apoyemos, digamos que la labor que realizan pues estos héroes todos los días. Entonces, pues Giovanni, una preguntita rápida y ya. Una pregunta rápida, muy sencilla. Bueno, algo fácil entonces. Nombre, Espérame, si bueno, quieres ahí entonces, ¿pueden bajar la mano, por favor? Entonces ahí no quieren sí. primero que alce la mano para poder, ¿pueden bajar la manito, por favor? O lo podemos hacer también por el chat mejor. O Camila, si me ayudas bajando la manito. Camila. Bueno, ya le bajé la mano acá. Listo. Entonces, el primero que me alce la manito, entonces ese va a ser el que, pues en ese orden, ¿sí? Para responder la pregunta. Listo, dale, Giovanni. Listo, vale. Nombre dos polímeros que por su densidad con respecto al agua se hunden. 2, 3, 4, todos. ¡Wow! Bueno, qué bueno. Cindy, dale tú primero. Tienes la número uno. Ok, el PVC y, ¿Sí? ay, porque es que algunos flotan y otros se hunden. El PVC y el poliestireno. No, Más o menos. Tienes No, lo que pasa media es, sí, pregunta. sí, tienes media pregunta, sí. Vamos a Yo darle creo la que, sí, oportunidad, sí, ajá. al siguiente. Y si el siguiente no, bueno. Cindy, pero no me bajes la mano y me la bajaste. Bueno, Alexander, creo que eras el segundo. Buenas tardes. Los que se hunden, Sí. el PET y el PVC. Sí, correcto. Listo, Alexander. Eres nuestro ganador de la charla de hoy. De verdad que mil y mil gracias a todos por su participación. Aprovecho el espacio para comentarles, la próxima charla es el 2 de junio y vamos a tener a la líder del proyecto de carbono neutro del Parque Simón Bolívar, que nos va a contar toda la estrategia que está haciendo la alcaldía en los parques, digamos que distritales y en los grandes parques o los grandes pulmones de la ciudad, en recuperación de residuos, recuperación de espacio público y cómo buscan estos parques llegar a ser carbono neutro. Entonces, pues les va a llegar esa información a su correo. Mil y mil gracias, Giovanni, mil gracias también por tu tiempo. Y bueno, no, pues bienvenidos a los que son nuevos en la comunidad y bueno, constantemente estamos haciendo este tipo de experiencias para ustedes, para que aprendamos y compartamos conocimientos. Buenas noches para todos. Bueno, gracias, Daniela. Hasta Hasta pronto a luego. todos. Ay, Alexa, Gracias. Hasta ¿me luego. dejas tus datos, porfa, en el chat, por favor? Gracias. Listo. Ya te Muchas espero, gracias, chao. nombre y No. qué Hasta luego, datos muchas te dejo. gracias. Tu número de celular, por favor. Gracias, hasta Yo te lo luego. envío al correo. Bueno, listo, mejor. Dale. Gracias. Gracias.
Hasta pronto, gracias.